y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Podemos percibir, Señor, el ambiente espiritual que hace tu presencia, Señor. Tu presencia en medio nuestro lo cambia todo, Señor. Tú nos das la paz cuando hay turbación en nuestro corazón. Tú nos das el consuelo y la fortaleza cuando no la tenemos. Tú, Señor, ministras nuestro corazón, preparas la tierra de nuestro corazón para poder recibir tu palabra y por ella podamos aprender y por la palabra podamos también permanecer en el camino que tú ya nos has establecido, el camino que nos llevará al final de la carrera. Y el final, Señor, no termina en un cementerio, nuestro final termina en tu presencia, Señor. Pero queremos permanecer firmes hasta el final. Queremos continuar en esa carrera, aún a pesar de los obstáculos, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de las necesidades que luego vienen. Tú que eres un Dios bueno, santo, tienes cuidado de nosotros. Por eso siempre vamos a ti, siempre vamos a tu palabra. Porque tu palabra nos anima, tu palabra nos conforta, tu palabra nos exhorta, Señor. Así que pedimos que nos hables a nuestro corazón, Señor. Ya nuestro corazón está dispuesto. Edifícanos con tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos sabiduría e inteligencia espiritual para poder aprender de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que siembres tu palabra en nuestro corazón, Señor. Dame gracia, dame sabiduría, dame claridad para poder transmitir este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y la iglesia dice amén y amén. Bien, el día de hoy voy a tocar un tema que está muy ligado al último mensaje que compartí yo acerca de no pagar un mal con un mal. Estos dos temas, el anterior y este, están ligados. Y el título, usted lo ve ahí en la pantalla, es importante que podamos descansar en la justicia de Dios. Dios ha sido bueno instruyéndonos acerca de cómo el perdón, cuando perdonamos, vivimos en un tiempo nuevo, un tiempo diferente. Qué difícil es para una persona vivir llena de amargura. No puedo entender cómo alguna persona puede vivir años y años con amargura en su corazón, resentimiento, todos los días recordando los daños que recibió justa o injustamente. Entonces, Dios ha venido hablándonos acerca de experimentar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro diario vivir, en el trabajo, en la iglesia, tiempos nuevos. Tiempos nuevos. Siempre Dios nos quiere llevar a vivir y experimentar tiempos nuevos. Las cosas viejas hay que irlas dejando atrás cada vez más y más. Por eso, cuando el Señor nos salvó y nos rescató, entramos en lo que se conoce como el proceso de santificación progresiva. En otras palabras, la vida de santidad, la vida de pureza, la vida que se asemeja cada vez más al Señor debe de ir progresando, debemos ir avanzando, debemos ir madurando, no retrocediendo. Una persona que está resentida y amargada, en lugar de avanzar, retrocede. Entonces Dios nos está llamando al perdón para experimentar tiempos nuevos. Pero para que podamos experimentar tiempos nuevos y perdonar a la gente, se requiere de un fuerte compromiso con Dios y con su palabra. De nada sirve alguien que pueda escuchar un mensaje respecto al perdón si no procede a perdonar. Ese es el compromiso que tenemos que hacer con Dios y con su palabra. Dios y su palabra nos llaman a perdonarnos unos a otros, independientemente del agravio recibido. Tenemos que perdonarnos. Y para eso, para poder proceder al perdón y a hacer ese compromiso, pues necesita venir una renovación a nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser
renovada. No podemos seguir pensando como pensábamos cuando estábamos en el mundo. Una persona amargada en el mundo, esa busca venganza, al precio que sea. Siempre buscará venganza. ¿Por qué? Porque la mente sigue pensando de manera muy humana, muy carnal. Así piensa el mundo. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, otra de las obras que Él hace es ir renovando nuestra mente. Y la palabra de Dios es justamente lo que nos ayuda a renovar la mente, porque en la palabra de Dios está el pensamiento de Dios, están los dichos de Dios, está el corazón de Dios, está el sentimiento de Dios, está la instrucción de Dios. Entonces tenemos que ir a la palabra para que la palabra nos renueve. Tenemos que ir para experimentar tiempos nuevos, tenemos que obedecer la palabra. Y esto nos va a llevar no solamente a perdonar, no solamente a obedecer, sino que nos va a llevar a manifestarnos unos a otros un amor fraternal, un amor de hermanos, pero un amor de hermanos no fingido, sino un amor de hermanos transparente, genuino. Es muy triste que luego de pronto nos vemos y decimos Dios te bendiga, cuando ese Dios te bendiga no es genuino. O incluso alguno puede decir qué gusto me da verte, hermano, cuando en realidad no es gusto lo que estás sintiendo, sino otra cosa, por alguna razón. Pero eso no es de los cristianos, hermanos. Eso necesitamos desecharlo, ¿verdad? Entonces, qué importante entonces experimentar esos tiempos nuevos para que pueda haber entre nosotros un amor genuino, un amor que no sea fingido, que sea verdadero, que sea transparente. Imagínense Dios fingiendo que nos ama. ¿Qué sería de nosotros? Nada. Bueno, un tiempo nuevo también pues tiene que ver con no devolvernos un mal que nos hacen con otro mal. Y en ese sentido entonces, cuando no devolvemos un mal con otro mal, sino más bien devolvemos un mal con un bien, escuchen esto, nuestra alma descansa. Descansamos en la justicia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Descanso. Una persona amargada, resentida con la gente, ni siquiera duerme. No duermes. Yo no sé si esto que estoy mencionando es el caso particular de alguien, pero escuchen esto, mis hermanos, hay que desechar el resentimiento, la amargura y cualquier cosa. Yo sé de lo que les estoy hablando, mis hermanos. Sé de lo que les estoy hablando, porque yo no estoy exento de ningún asunto como ese, porque soy humano como ustedes. ¿Sí? Soy tan humano como ustedes, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo que ustedes tienen es el mismo que tengo yo. La palabra que ustedes escuchan y a la que accedemos es la misma para todos. El asunto es cómo reaccionamos cuando todas estas cosas vienen a nosotros. El apóstol Pablo escribió muchas de las cartas. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Y ustedes creen que el apóstol Pablo no fue expuesto a injurias, persecuciones, difamaciones, traiciones? Estudien un poco la historia del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo, y se van a sorprender. Bueno, el apóstol Pablo no estaba exento de todo este tipo de cosas, ni el mismo Jesús. Entonces, si Jesús, Pedro, Pablo y todos los discípulos de Jesucristo estuvieron expuestos a todo este tipo de asuntos, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no? El asunto es cómo reaccionamos. Pero cuando devolvemos un mal con un bien, descansa nuestra alma. Yo descanso en paz, gracias a Dios. Gracias por su misericordia y por su gracia. Entonces, como ya lo dije, este mensaje está ligado con el anterior. Y quiero que vayamos al Salmo 11 y veamos ahí unos textos. Este salmo, el Salmo 11, fue escrito por David, reconociendo que Dios era su refugio. David fue perseguido brutalmente por Saúl, y Saúl lo quería matar, quería acabar con su vida, pero no porque David haya hecho algo mal,
No, siempre David estuvo dispuesto a no tocar al ungido de Dios, a quien Dios había establecido. Y David escribe en este Salmo 11, primero entonces reconociendo que Dios era su refugio, pero en segundo lugar, David reconoce en este Salmo, no voy a leerlo todo, son 7 versículos, pero no lo voy a leer, pero ahí plasma David, por un lado, cómo Dios debe de ser nuestro refugio, así como lo fue de David, pero también debe de ser o debemos reconocer que Él es nuestro defensor justo. Es nuestro defensor justo. Es el defensor justo de Dios como nuestro Padre, es nuestro defensor justo de sus hijos. O somos los hijos que tenemos un Padre defensor justo. Dios no es injusto, Dios nos va a defender. Por lo tanto, Él va a defender cualquier injusticia que se haga contra los hijos de Dios, cualquier injusticia. Voy a leer el versículo 5, dice: Jehová prueba al justo y al que ha sido justificado por Dios. Y ahí nos incluye a todos nosotros los que hemos sido justificados. Entonces, las pruebas nos van a venir. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no iban a venir las pruebas? Las pruebas nos vienen a todos. Así que si en este momento tú estás siendo probado de alguna manera, pues bueno, descansa en la justicia de Dios. Descansemos en la justicia de Dios. Porque dice ahí, Jehová prueba al justo. Esto es una realidad. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esta es otra realidad. El malo, ese no tiene entrada en el corazón de Dios. Dios lo aborrece, lo rechaza. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, Dios no es malo. La maldad no es parte del carácter de Dios. Porque si la maldad fuera parte del carácter de Dios, entonces Dios ya no es santo y Dios ya no es Dios. Sin embargo, dice ahí que sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será por la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es justo, mis hermanos. Dios es justo. Versículo 7. Porque Jehová es justo, ahí está, y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. El hombre que camina en rectitud podrá ver. Desde luego, esto no es literal. Nadie hasta el día de hoy ha visto a Dios y sigue con vida. No, habla de una manera de ver sus bondades, de ver su mano obrando sobre nosotros. El hombre mirará su rostro. Alguien dijo que los hombres están prestos a devolver un agravio, están más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor. Y esa es la verdad. En el mensaje pasado y en este, usted y yo nos vamos a dar cuenta, porque así, ese es el espejo de la palabra. La palabra nos revela tal y como somos. Y escuchen esto, mis hermanos, somos muy complicados. Los seres humanos somos muy complicados. No se diga los no cristianos, son más complicados. Si los cristianos somos complicados, ahora imagínense los no cristianos. Entonces, los hombres están más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor, porque para algunos la gratitud les es una carga, mientras que para otros la venganza les es un placer. Yo no puedo entender cómo haya gente tan mala, tan perversa, con un corazón tan amargado, que le produce placer la venganza. Y sí los hay, sí los hay. Ahora, ya todos lo sabemos que la venganza ha existido desde los inicios de la raza humana. Eso no es nada nuevo. Recordemos que el primer asesinato que la Biblia registra fue la consecuencia precisamente de un acto de venganza. ¿Cuál fue el primer asesinato que se registra en la Biblia? El asesinato de Caín con su hermano Abel. La venganza nunca es buena,
mata el alma y la envenena, dijo Chespirito. Y sí es cierto, ¿verdad? No es buena la venganza. Mata el alma, la envenena. Bueno, eso le pasó, le cayó ese veneno a Caín, el veneno de la venganza. Teniendo la oportunidad de arrepentirse, prefirió tomarse ese veneno, el veneno de la venganza. Y ese enojo, esa ira descontrolada que no tuvo la capacidad de poder procesarla delante del Señor, lo envenenaron a tal punto que llevó ese veneno de la venganza, lo llevó a matar a su hermano, porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Y pongamos atención aquí, porque cada domingo que venimos a la congregación, a reunirnos como hermanos en Cristo, venimos a traerle ofrendas al Señor, a presentarle ofrendas al Señor. Entonces, esto me enseña a mí que Dios mira toda ofrenda que sus hijos le presentamos. Todas las ofrendas que venimos a presentarle al Señor, y no me estoy refiriendo a dinero. Me estoy refiriendo también, aparte de eso, a la ofrenda del corazón que venimos a ofrecerle, a presentarle al Señor. Entonces, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios fue injusto con Caín y rechazó su ofrenda. ¿Sería eso? No, obviamente que no. ¿Había diferencia en la ofrenda que presentó Caín en relación a la que presentó Abel? Sí, sí había una gran diferencia. Y la diferencia fue que Caín, siendo un trabajador del campo, le ofreció del fruto de la tierra. Sí, vino y le ofreció algo del fruto de la tierra, pero le ofreció lo primero que él agarró, lo primero que le vino a la mano. Eso lo agarró y dijo, pues es para el Señor, ahí va, Señor. De hecho, hay algunos comentaristas que él fue indolente. No tuvo el corazón para venir o buscar lo mejor para Dios del campo. Pero no fue así, no sucedió así con Abel. Yo puedo ver que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque me imagino que Abel pensó y actuó diciendo, le voy a ofrecer a Dios lo mejor porque es para mi creador. Y yo creo que dentro de su interior Abel dijo, no tiene esta ofrenda que yo voy a venir a presentarle a mi Dios, a mi creador, no tiene que ser cualquier ofrenda, no tiene que ser una ofrenda defectuosa, tampoco tiene que ser una ofrenda mezquina, tiene que ser una ofrenda abundante, tiene que ser algo de lo mejor porque es para mi Dios, es para mi creador. No tiene que ser tampoco lo viejo de las ovejas, él era un pastor de ovejas. Dice, más bien voy a traerle lo primero, lo mejor de las ovejas, el primogénito de las ovejas, tiene que ser la mejor, lo más gordo de ella. Y yo me imagino que él dijo aquí muy en lo profundo de su corazón, tiene que ser lo mejor de lo mejor porque es para mi creador. Y aquí hay aplicación a esto. Cuando tú vienes a la congregación el domingo, que es el día del Señor, preparas tu corazón ahí desde tu casa, desde el momento en que abres tus ojos, empiezas a presentar una ofrenda al Señor, diciéndole, Señor, hoy en este día te voy a dar lo mejor de mí, lo mejor que tengo de mí. Porque yo he escuchado cristianos de aquí, no, de otro lado, que luego dicen, ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia. ¿Ustedes creen que Dios recibe una ofrenda así? Con esa actitud del corazón. Cuando el salmista también decía, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Qué actitud tan diferente, ¿no? Ahora, pregunta, ¿será importante para Dios la ofrenda que tú y yo le presentamos a Él? ¿Sí o no? Sí, es sumamente importante, mis hermanos. Siempre que vengamos a congregarnos, venimos a adorarlo a Él.
No venimos a ver cómo viene vestido alguien, o si vino, si no vino X persona. No venimos incluso no venimos a ver si cantan o no bien los del grupo de alabanza. No venimos a ver cómo, no venimos a ver nada de eso. Eso es de la carne. Venimos a adorarlo a Él, venimos a exaltarlo a Él, venimos a reconocer su grandeza y su majestad a Él. Él es lo más importante cuando nos reunimos. Nadie más es importante. Nadie en este lugar es tan importante como Dios. A Él venimos a adorar, a Él le venimos a cantar, ante Él venimos a humillarnos. De eso se trata, esa es la verdadera adoración. Entonces hay que venir a ofrecerle a Dios lo mejor de lo mejor, porque Él es nuestro creador. Dice la Biblia, hablando de Caín, ustedes conocen la historia, que él se ensañó en su corazón. Le vino enojo, ira, un fervor así, se le calentó aquí el corazón de una manera impresionante. Bueno, eso lo llevó a matar a su hermano. Como el día de hoy, la ira, el enojo descontrolado están llevando a mucha gente a matar gente inocente alrededor. Por eso necesitamos orar por este mundo, mis hermanos, por esta sociedad que cada vez está aumentando más y más la maldad. Necesitamos doblar rodilla. Son tiempos de humillación. Los cristianos necesitamos humillarnos. Las cosas que vienen, yo lo he dicho una y otra vez, y no nomás yo. Las cosas que se vienen, mis hermanos, requieren de nosotros los cristianos humillación, y que rindamos nuestro corazón al Señor y clamemos a Él por misericordia. Por misericordia. Tómate tu tiempo, dobla tu rodilla delante del Señor y clama con todo tu corazón y dile: Señor, ten misericordia de aquellos que todavía no te conocen, porque si el Señor viene en un momento así inesperado, como ladrón en la noche, que dice la Biblia que así vendrá, imagínense todos aquellos, tus familiares que no conocen al Señor. Yo pienso en mi familia, en mis hermanos que no caminan con el Señor, que no han tenido un encuentro con el Señor, y yo digo: Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, y de muchos otros hermanos, incluso de aquellos que deliberadamente han apostatado de la fe. Mis hermanos, oremos por misericordia. Son tiempos de humillación, son tiempos de clamor al Señor. No son tiempos para estarnos entreteniendo en: ay, me hicieron daño, dañaron mi reputación y mi testimonio, me voy a vengar. No, hermano, no. ¿Con cuánta razón Salomón escribió en Proverbios 6:34? Él escribió: porque los celos enfurecen al hombre. Sí, es cierto. Y también a las mujeres. No crean que a las mujeres no. También a las mujeres los celos enfurecen al hombre y a la mujer. Y luego dice: y no perdonarán en el día de la venganza. ¿Por qué? Porque se le dio lugar a los celos. En el Proverbios 20:22 dice: no digas, yo me vengaré. No lo digas, no lo digas. Esto es lo que está diciendo Dios a través de Salomón. No digas en tu corazón: yo me vengaré. Más bien digamos: espera a Jehová, porque Él te salvará. ¿Sí puedes creer esto? Él nos salvará. Señor, pero es que me hicieron. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Dios es justo. Di conmigo: Dios es justo. Pero dilo con fe, creyendo: Señor, yo sé que tú eres justo. De hecho, es uno de sus atributos. La justicia es uno de los atributos de Dios. Así que es inútil satisfacer la venganza con venganza, porque la venganza jamás, escuchen esto, mis hermanos, la venganza jamás sanará una herida. Nunca, nunca. Pero el perdón sí. El perdón sí. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Alguna ocasión alguien te ha hecho daño y lo perdonaste? Ay, qué alivio se siente. Ahora, siempre que el hombre ha actuado con venganza, ha habido tragedias. Por eso en la mayoría de los textos de la Biblia que hablan de venganza, yo lo dije esto hace 2 semanas, se nos exhorta a dejar que Dios
sea el que obre la venganza, porque Él es juez justo que actúa con plenitud de justicia. Él es el único. Él es el único que puede evaluar cada situación con justicia. Nosotros no. Nosotros podemos de alguna manera decir, bueno, la Biblia dice esto y hay que pegarnos a lo que dice la Biblia, no a lo que nuestro corazón nos habla y nos dice. Dios, Él va a evaluar cada situación de manera plenamente justa. A Él no se le va a escapar nada. Así que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino darle lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, atención aquí, mis hermanos. ¿La venganza es buena o es mala? Necesitamos tener un balance respecto a esto. Bueno, el concepto de venganza que debemos entender nosotros los cristianos, según lo que dice la Biblia, por un lado, no es un concepto de un deseo de venganza como aquel deseo que le viene al hombre o le surge al hombre para vengarse o desquitarse y descargar su enojo contra otro por algún daño recibido. Ese tipo de venganza no es el que, porque si no, entonces dice, ¿por qué dice ahí, mía es la venganza? Si la venganza es mala, entonces ¿por qué dice Dios, mía es la venganza? Necesitamos encontrar el balance. Dios no se está refiriendo a una venganza donde se descarga todo el odio, todo el resentimiento, todo tu enojo como lo hizo Caín. No, más bien tiene como significado principal la idea, escuchen esto, de un castigo justo. Un castigo justo para quienes han ofendido y rechazado a Dios. Y es importante que podamos entender ¿por qué Dios se reserva para sí mismo el derecho a la venganza? Y Él se reserva para sí mismo su derecho a vengarse. Por eso dice, mía es la venganza, porque Él es un juez justo que siempre obrará con justicia. Nosotros no. Nosotros no. Sin embargo, las instituciones que Dios creó o que fueron creadas por Dios y que rigen, escuchen esto, el buen orden de la familia y de la sociedad, porque la familia es una institución, el matrimonio es una institución divina, fue creado por Dios. En la sociedad Dios puso autoridades para obedecer las autoridades que hacen leyes. Entonces, las instituciones que Dios ha creado para que haya buen orden en la familia y en la sociedad, Dios mismo les ha delegado una autoridad y ellos tienen la responsabilidad de impartir algún castigo por algún pecado cometido. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Por ejemplo, a los padres de familia, todos los que son padres de familia, levanten la mano los padres de familia, todos los que somos padres de familia. Pregunta, ¿qué hace usted como padre cuando su hijo se rebela? ¿Le aplaude? ¿Festeja su rebelión? ¿O le da un premio porque se rebeló? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia nos enseña que debe de haber disciplina. ¿Por qué? Porque los padres tenemos la autoridad y la responsabilidad de impartir disciplina o castigo a nuestros hijos cuando se rebelan. Eso tenemos que hacer para ordenarlos, para que ellos se den cuenta que hay un orden en el hogar. ¿Qué debe de hacer? Otra pregunta. ¿Qué debe de hacer un pastor, cualquier pastor de cualquier congregación, cuando algún miembro de la congregación comete un pecado y no se quiere arrepentir? ¿Qué tiene que hacer un pastor? Impartir una disciplina basada en la ley o en la escritura. Incluso hay un caso en la Biblia cuando Pablo, de hecho a Pablo lo llamaron los corintios y le dijeron, Pablo, aquí en la iglesia de los corintios, mira, hay muchos dones.
Los dones fluyen de una manera impresionante, pero hay divisiones entre los cristianos. Hay disensiones entre los cristianos, se pelean unos y otros, se mandan a los juzgados, se andan demandando unos a otros. Incluso ahí en la Escritura, Pablo narra un momento cuando él tuvo que excomulgar a alguien. O sea, hacerlo a un lado de la comunión con los otros cristianos. ¿Por qué creen? ¿Porque Pablo era injusto? No. Porque tenía que impartir la disciplina. Y como el hombre no se quiso arrepentir, lo llamaron una vez, 2 veces, 3 veces, como establece la Biblia, pero el hombre no se quiso arrepentir de sus pecados. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Lo que hizo Jesús: tenle por gentil y publicano. Eso es disciplina. Eso es lo que se tiene que hacer. Los gobernantes, por ejemplo, los gobernantes tienen autoridad y tienen responsabilidad para hacer cumplir las leyes cuando alguien las viola, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se les delegó una responsabilidad y una autoridad para impartir un justo castigo a quien viola las leyes. Bueno, lo que Dios en realidad, y aquí está el punto, lo que Dios en realidad está prohibiéndonos en su palabra es que nosotros, digan conmigo, nosotros hagamos justicia por nuestra propia mano, basado en nuestros criterios humanos. Yo no puedo hacer justicia por mi propia mano. Por eso Pablo exhorta una y otra vez a los romanos: nunca se vengan ustedes mismos, más bien denle lugar a Dios, porque de Él es la venganza, a mí es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Cuando nosotros tomamos venganza por nosotros mismos, escuchen esto, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. Y de esa manera es que no le damos lugar a la ira de Dios, porque entonces ya nos metemos ahí. Ya no dejamos que Dios obre. Ha habido ocasiones en que Dios me ha dicho: no metas tu mano porque yo quiero tratar con él. Incluso algunas otras ocasiones me ha dicho: ya no ores por él porque yo voy a tratar con él. Déjame a mí el asunto, yo lo voy a tratar. Está bien, Señor, adelante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos venganza por nuestra propia mano, ya no le dejamos el lugar a la ira de Dios, porque ahí estamos nosotros de metiches. ¿Sí entienden el término ese metiche, verdad? ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que le estamos robando a Dios lo que es de Él, que es la venganza, porque Él dice: mía. Es mía, no es ni tuya, no es ni mía, dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, cuando le damos rienda suelta al enojo, al resentimiento, a la amargura, y nuestro deseo es que quien nos ofendió se sienta tan mal como yo me he sentido debido a la ofensa que me hicieron, escuchen esto: cuando yo procuro hacer eso, que el otro que me ofendió se sienta tan mal como yo me he sentido, estamos actuando en incredulidad, porque no estamos creyendo en lo que Dios ha prometido cuando dijo: mía es la venganza. ¿Cuántos creen que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios lo que dice lo cumple? Bueno, esta es una promesa que Dios cumplirá. ¿Cuándo? En su momento. Mía es la venganza, yo voy a pagar, déjame a mí la venganza, yo voy a dar la justa retribución a quien te ha hecho daño. En otras palabras, cuando nosotros echamos mano y nos vengamos por nosotros mismos, estamos poniendo en tela de duda justamente este atributo de Dios, que es su justicia. Decimos: sí, Señor, pues tú dices ahí que tú eres justo. De hecho, Pablo está citando un texto de la ley por allá en Deuteronomio, en Levítico: mía es la venganza, yo pagaré.
Esta es una promesa que nos debe de llevar a ti y a mí a reconocer este atributo de Dios, su justicia. Él en su momento, no es en tu momento, no es en mi momento, Él en su momento hará que cada uno de nosotros paguemos por el mal que hemos hecho. No puedes tener duda, no hay lugar para la duda. Tarde o temprano, los que hemos hecho algún mal pagaremos, porque Él es justo y dice la Biblia que Él no da por inocente al que es culpable. ¿Verdad que no? No da por inocente al que es culpable. Pablo le habló a los Gálatas, les escribió y les dijo en el capítulo 6, versículo 7, no se engañen, hermanos de la iglesia en Galacia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esta es una ley que nadie podemos cuestionar. Lo que se siembra se cosecha. Siembras frijol, vas a cosechar frijol. Siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Siembras odio y resentimiento, vas a cosechar de ese odio y ese resentimiento que sembramos, hermanos. Siembras amor, vas a cosechar amor. Siembras paciencia, vamos a cosechar paciencia. Sembramos perdón, nos van a perdonar cuando sea necesario. Lo que se siembra se cosecha. Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para su carne, dice Pablo, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, Espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Cuando sembramos para el Espíritu, para los deseos del Espíritu, de los deseos del Espíritu vamos a cosechar. Así que, mis hermanos, descansemos tranquilos en la justicia de Dios. Descansa, relájate. Relájate, hermano, en la justicia de Dios. No sigamos más ahí con el hígado o los intestinos todos torcidos ahí, causa del enojo, la ira, el resentimiento. Ya déjala, descansa en la justicia de Dios. Dios se va a encargar de tus hijos, Dios se va a encargar de tu esposa, Dios se va a encargar de tu esposo, Dios se va a encargar de tu jefe de trabajo, Dios se va a encargar de aquellos que te hacen daño, Dios se va a encargar de todo. A Dios no se le escapa nada, no se le escapa nada. ¿Verdad que no? Nada se le escapa. ¿Por qué seguir ahí? ¿Por qué seguir ahí obstinados? Es que me hizo esto. Incluso es muy triste que haya matrimonios cristianos que luego dicen, es que no se me ha olvidado lo que mi marido me hizo hace 20 años atrás. Me engañó con otra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir amargada, resentida? ¿O vas a perdonar? Tú decides. Están muy serios. En el año 1999, el misionero australiano Graham Staines y sus dos hijos de 6 y 10 años fueron atrapados por una turba de hindúes radicales, y dentro de su vehículo, ahí donde los atraparon, los emboscaron, y ahí dentro de su vehículo los quemaron vivos. Rescataron los 3 cuerpos carbonizados, pero el día que los rescataron se dieron cuenta que los 3 estaban aferrados los unos a los otros, no se separaron, ahí murieron unidos los 3, carbonizados. Este misionero Staines había dedicado 34 años de su vida sirviendo a la gente de la India. Por los últimos 15 años fue el director de un leprosario, atendiendo a los que estaban leprosos ahí, curando sus heridas. Y pocos días después del martirio del misionero Staines y sus 2 hijos, entrevistaron a su esposa Gladys, quien quedó sola con su hija de 13 años de edad. Y escuchen las palabras de esta mujer de Dios, hermanas. Escuchen esto.
Cuando la entrevistaron, le preguntaron, hermana Gladys o señora Gladys, ¿cómo se siente usted con el hecho de haber experimentado la muerte de su esposo y sus 3 hijos y la manera como usted los encontró, carbonizados? Mire las palabras, dice ella, solo tengo un mensaje para la gente de la India, dijo ella. No estoy enojada, tampoco estoy resentida ni amargada, pero tengo un deseo profundo en mi corazón que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con Jesucristo. Wow, wow. Eso me funde a mí los fusibles, hablando del tema. Bueno, después del incidente del asesinato de su esposo y sus 3 hijos, todo el mundo pensó que ella regresaría a Australia con su hijita Esther, la única que le quedaba. Sin embargo, ella estaba convencida de que Dios los había llamado a la India y ella dijo, no me voy a ir de la India. Mi esposo y nuestros 3 hijos sacrificaron sus vidas por esta nación. Por lo tanto, la India es mi hogar, así que espero estar aquí y continuar sirviendo a los necesitados. Wow. Más wow. Así. En el año 2005, esta mujer, de hecho, hicieron una película narrando esta historia de la vida real. En el 2005, esta mujer, Gladys, fue condecorada por el gobierno hindú debido a su incansable e incondicional servicio a la gente de la India. No le importó. Ahora, lo más sorprendente de esta historia fue la respuesta de la hijita de tan solo 13 años de edad, cuando le preguntaron, oye, ¿cómo es que tú te sientes con respecto al asesinato tan cruel de tu padre y de tus 2 hermanos? ¿Saben lo que esta niña de 13 años respondió? Dice, alabado sea el Señor por haber encontrado a mi padre y a mi madre y a mi padre y a mis hermanos dignos de morir por él. Alabó al Señor. Hermanos, esto significa entender la justicia de Dios y descansar en ella. ¿Lo alcanzan a ver así? ¿Tenían razones su mamá y esta chica para poder renegar contra Dios y poder haber renegado contra toda esa gente de la India que mataron y masacraron cruelmente a su papá y a sus 2 hermanos? Sí, tenían muchas razones, pero ¿sabes lo que hicieron a cambio de eso? Alabaron al Señor, como lo hizo Job. Dice la Biblia que se postró en tierra, adoró al Señor y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La pregunta para ti, para mí, está bonita la historia, buena historia. El asunto es que cuando nos viene a nosotros un conflicto como este, porque alguien nos ofendió, porque alguien nos dañó o porque alguien asesinó a algún familiar tuyo, ¿qué surge aquí en el corazón? ¿Alabanza para Dios o amargura y resentimiento en el corazón? Por eso es que Pablo repite una y otra vez a los de la iglesia en Roma, nunca se vengan ustedes mismos por ustedes mismos. En otras palabras, no devuelvan un golpe con otro golpe, no devuelvan un insulto con otro insulto, nunca tomemos la venganza por nuestra propia mano, más bien demos lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos descansar en la justicia de Dios, y en eso y en mucho más consiste la vida cristiana. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? Descansar en la justicia de Dios. Ahora, si somos coherentes con lo que dice la Biblia, en este pasaje que hemos venido estudiando, Romanos 12, del 17 al 21, con este versículo 19, Pablo no está terminando. Pablo sigue adelante en sus exhortaciones. Él nos sigue hablando, sigue poniendo el dedo en el renglón. No paguen mal por mal. No se vengan por ustedes mismos. Paguen un mal con un bien. En otras palabras, Pablo nos llama a ser proactivos
pagando un bien con un mal. Hay que actuar, porque no basta solamente con decir, sí, no voy a pagar un mal con un bien, o voy a pagar un bien con un mal. No basta solamente con escucharlo, hay que vivirlo, hay que practicarlo. De eso se trata la vida cristiana. Por eso Pablo dice en Romanos 12:14, bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No es que me hizo esto. Ojalá y le vengan legiones de demonios a su vida para que destruyan su casa. No es así. Dice Pablo, nunca paguen a nadie mal por mal. Y luego añade diciendo, más bien, versículo 17, Romanos 12:17, nunca paguen a nadie mal por mal, respetad. Respeto. Esto es algo que se está perdiendo en la vida de muchos cristianos el día de hoy, el respeto. La palabra ahí, respeto, se traduce mejor, procuren o persigan lo bueno ante los ojos de todos los hombres. Prosigan con respeto ante los ojos. La gente de nuestro alrededor nos está viendo, nuestros hijos nos están viendo, los compañeros de trabajo nos ven, en la iglesia ven nuestro comportamiento y nuestra conducta. Por eso dice Pablo, respeten, prosigan hacia lo bueno ante los ojos de todos los hombres. Y esto incluye ante los ojos de todos los hombres, incluye aún aquellos que te han hecho daño, a ti o a mí. Sigamos lo bueno, respetémoslo. Versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Escuche, dice con todos los hombres, cristianos y no cristianos. Pero a mi jefe de trabajo no lo soporto, o al compañero de trabajo que me hace la vida imposible todos los días, no lo soporto. En lo que dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Así dice la Biblia, sí o no? Sí, así dice la Biblia, no lo digo yo. Y luego mire lo que dice, sigue adelante Pablo. Aquí es donde Pablo nos llama a ser activos, proactivos, a practicar lo que dice Dios, a obedecer lo que dice Dios. Versículo 20, pero si tu hermano tiene hambre, a veces decimos, así lo quería ver para que se le quite al malvado. Qué bueno que tiene hambre. Como que a veces nos da gusto cuando y peor si es un hermano en Cristo, como que nos da gusto que, qué bueno que está sufriendo, qué bueno que está batallando. No, mis hermanos, ese no es el corazón de la Biblia, ese no es el corazón de Dios, ese no fue el corazón de Cristo. Imagínese usted cuando a Jesús le trajeron a esa mujer prostituta que la habían descubierto en el pleno acto del adulterio. Imagínese a Jesús agarrando una piedra también y vamos a darle duro, síganme los buenos, como el Chapulín Colorado, y asesina a la mujer ahí. No, ese no es el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia, el corazón de Jesús es compasión y misericordia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. En los inicios de la pandemia, cuando estaba arreciando lo fuerte de la pandemia, que hubo muchos contagios, que mucha gente partió con el Señor, un hermano, no de esta congregación, de otra congregación, se contagió del virus. Y en un tiempo pasado yo había tenido algunas diferencias con él, que arreglamos, gracias a Dios. Como buenos cristianos arreglamos el asunto. Pero me di cuenta que el hermano estaba delicado de salud y el Señor me dijo, ve y dale de comer.
Y dije, te reprendo, Satanás. No, era Dios. Dios me estaba hablando. Señor, pero es que yo todavía no había completamente sanado aquel asunto. Y Dios me dijo, quiero que vayas y le des de beber y de comer. ¿Qué creen que hice? Pues hice lo que Dios me mandó. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No estoy aquí exponiendo mi bondad. No se trata de eso. Les estoy compartiendo un testimonio, porque así como ustedes batallan, también yo. Que yo soy igual que ustedes. Soy igual que ustedes. El punto es, ¿qué hacemos cuando Dios nos dice que hagamos lo que Él nos dice que tenemos que hacer? Ese es el punto. Sí, porque yo puedo pararme aquí y hablarles muy bonito de todo esto, pero y cuando se trata de, porque también a mí Dios me prueba. Acabas de predicar del perdón, pues perdona. Fui y le di de beber y le di de comer, y eso sanó mi corazón. Qué bendición. Y estoy en paz en mi corazón. Primero, porque obedecí al Señor, y segundo, porque pude recibir paz y sanidad a mi corazón. Hermanos, no tenemos que seguir con esas actitudes en nuestro corazón. ¿Por qué? Ahora, cuando dice ahí, dale de beber y dale de comer, porque de esa manera carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Escuchen esto, aquí está el punto. Esa frase no está nomás porque se le ocurrió ahí estar esa frase. Los carbones encendidos llevan como propósito sanar y no dañar. Según una tradición egipcia, cuando alguien llevaba en su cabeza un recipiente con brasas, que se refiere a esos carbones encendidos, escuchen, primero él estaba demostrando su arrepentimiento por su mala acción. ¿Y qué hacía? Se ponía un recipiente con brasas ardiendo aquí en la cabeza. Y segundo, con ese recipiente en su cabeza de brasas ardiendo, estaba demostrando su disposición a rectificar el daño. Muy importante esto que dice ahí Pablo, porque cuando hacemos eso, dice, ascuas de fuego o carbones encendidos vas a poner sobre su cabeza. ¿Para qué? Para que el agresor, o si tú eres el agresor, se muestre el arrepentimiento por la acción, por un lado, y por otro lado la disposición a restituir el daño. ¿Y saben lo que a veces hacemos? Sí, vamos con Dios y le decimos, sí, Señor, perdóname, o Señor, perdono al hermano que me ofendió, pero ya no vamos a restituir, nos quedamos ahí. No, hay que ir a restituir. Hay que ir con el hermano y de frente, cara a cara, decirle, hermano, te ofendí, perdóname, o me ofendiste y traigo amargura en mi corazón. Perdóname, hermano, vamos a seguir adelante. A veces eso no lo hacemos. Yo creo que a algunos de nosotros bien nos vendría ponernos, si esta tradición estuviera vigente, bien nos vendría ponernos recipientes de carbones encendidos en nuestra cabeza. Sí. Yo no sé si ustedes, pero Pablo nos está llamando a actuar de una manera completamente diferente a las inclinaciones del corazón humano. O sea, el corazón nos dice, no perdones. Pero la Biblia nos dice, perdona. Y el corazón, porque el corazón es malvado y es perverso, y solamente Dios lo conoce, y solamente Dios lo puede transformar, porque Él es el alfarero. Él puede quitar cualquier escoria, cualquier cosa que pueda haber en nuestro corazón. Porque nuestro corazón tiende a decir, no, me hizo esto y en la primera oportunidad que tenga me voy a desquitar. No es así, hermanos, no es así. Imagínense si Jesús actuara con nosotros como nosotros actuamos con los demás.
¿Cuántas veces ofendemos nosotros a Dios todos los días? Con pensamientos, con acciones. Imagínense si Dios actuara como nosotros actuamos, o en otras palabras, si Dios nos pagara conforme a nuestras rebeliones. Ya no estuviéramos en este mundo. Hermanos, nosotros nacimos de nuevo, fuimos perdonados de todo pecado, hemos sido regenerados, estamos en el proceso de renovación, de santificación y renovación de nuestra mente. Todo esto que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy y muchas otras cosas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, escúchame esto, es para que reaccionemos manifestando el carácter de Cristo, no el carácter carnal, el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Todo lo que Dios ha hecho en tu vida durante todo el tiempo que tienes siendo cristiano o cristiana. Si Dios te ha limpiado, si todos los días te perdona, si todos los días hace salir el sol para ti, si todos los días tiene una misericordia que es nueva y que se renueva cada mañana, todo eso lo hace para que en el día de hoy y luego el día de mañana y pasado mañana y todos los días tú y yo podamos manifestar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es manso y humilde de corazón. Es perdonador, es paciente, es tolerante. Así que, mis hermanos, escuchen lo que voy a decir a continuación. Debemos, es un deber. Debemos ser intencionales al hacer el bien al que nos maltrata, teniendo la convicción. La vida cristiana se vive por convicciones, no por prohibiciones. Entonces, debemos ser intencionales. De manera intencional, yo voy a procurar hacer un bien al que me ha hecho un mal, teniendo convicción en mi corazón de la justicia, y voy a descansar en la justicia de Dios, porque sé que Dios es justo. Pero esta es una convicción que tiene que nacer aquí en tu corazón. Si tú no tienes la convicción de que Dios es justo, entonces tú vas a seguir obrando en tu propia justicia. Y resulta que dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O mejor dicho, como se traduce en el original, como paños de menstruación. Esas son nuestras justicias. No sirven para nada delante de Dios. ¿Cuántas ocasiones hay tanta amargura en el corazón que decimos, sí, yo sé que Cristo pagó por todos mis pecados, pero yo quiero que tú pagues por tus pecados y de eso me encargo yo? Como buenos mexicanos, de eso me encargo yo. No es así. ¿Se fija hasta dónde puede llegar el enojo, la amargura y los deseos de venganza? Por eso yo decía al principio, somos tan complicados. Somos tan complicados. Una persona que es dominada por la falta de perdón y que no está trabajando, luchando y mortificando ese deseo de venganza, escuchen esto, con todo respeto se los digo, si alguien no está luchando contra ese deseo de venganza, no ha entendido la justicia de Dios. No ha entendido la justicia de Dios y obviamente no puede descansar en ella, porque además da evidencia de que no ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de Dios está dispuesto a perdonar, ¿sí o no? A ver, lo voy a repetir porque como que algunos dudaron. Alguien que ha nacido de nuevo está dispuesto a perdonar por más grave que haya sido el daño que te hicieron. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí se puede. Porque alguien que ha nacido de nuevo es alguien que entiende la justicia de Dios y descansa en ella. Ese es el punto, ese es el tema. Descansa en la justicia de Dios. La metodología de Dios para vencer el mal es muy simple. Es muy simple. ¿Cuántos quieren vencer el mal? Bueno, el método de Dios es simple. Haz el bien y descansa en la justicia de Dios.
Se dice bien fácil. Se dice fácil. Pero cuando se trata de que estamos ahí en el ojo del huracán con un asunto como este, qué difícil es, pero no imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros somos los que hacemos complicadas la vida cristiana. Entonces Pablo dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Versículo 21 del capítulo 12 de Romanos que estamos estudiando. Esto significa que cuando decidimos vencer el mal con un bien, este bien que hemos hecho, escuchen, el bien que tú haces por el mal que te hicieron, escucha, es como la vacuna. Es el antídoto para que el mal no siga propagándose. Es que me hicieron daño. Y luego vas con alguien y le dices: el pastor no me escuchó, el pastor me dijo esto, y el hijo del pastor, y el servidor del pastor, y fulano, y ahí está, y empieza a regarse todo el veneno. Tan simple que es. Me hicieron un mal, me quedo callado. El mal es vencido. Escuchen este pensamiento, mis hermanos. El mal es vencido cuando el agraviado decide apagar ese fuego de maldad, haciéndole bien al que le hizo mal y descansando en la justicia de Dios. ¿Lo entendió? Voy a repetirlo. El mal es vencido. ¿Te han hecho algún daño, algún mal? Seguramente que sí. No solamente nos han hecho mal o daño a nosotros, también nosotros hemos hecho daño a alguien. No digas: yo no. Sí, tú también y yo también. Hemos hecho más de alguna vez le hemos hecho daño a alguien. El mal entonces es vencido cuando el agraviado decide apagar el fuego de maldad, haciéndole el bien al que le hizo mal, porque en ese sentido entonces está descansando en la justicia de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El punto es que a veces no creemos. No, Señor, por si acaso se te pasara tomar venganza o hacer la venganza por mí, yo me voy a encargar de este, Señor. No. Ahora, ¿cómo nosotros podemos impedir que nuestro corazón se llene de resentimiento, de amargura, deseos de venganza cuando alguien nos ha hecho daño? ¿Cuándo? Bueno, la respuesta es muy simple. Para que tu corazón no se llene de resentimiento y de amargura y de todo lo demás que viene acompañado de todos esos asuntos, pon tu mirada en la cruz. Pon tu mirada en la cruz. ¿De qué habla la cruz? ¿De qué habla la cruz? La cruz habla de redención. La cruz habla de un sacrificio que vivió Jesús en lugar de nosotros. La cruz habla de salvación. Pon tu mirada ahí en la cruz. Recuerda a Jesús. Recuerda todo lo que experimentó Jesús. Descansa en la justicia de Dios. Pon tu mirada en la cruz. No sigas con tu mirada y con tu pensamiento en el agresor. Pon tu mirada en la cruz y en Jesús. Y escucha con atención lo que voy a decir a continuación. Nunca jamás ha habido ni lo habrá alguien que haya sido tan brutal e injustamente tratado como fue Jesús. No ha habido hasta el día de hoy alguien que haya sido tan brutalmente e injustamente tratado como fue tratado Jesús. ¿O sí lo hay? No lo hay. Escucha, por si se te había olvidado, Él vino a este mundo y vino por amor. No había pecado en Él.
Él dedicó toda su vida de manera activa para hacer el bien, para sanar al enfermo, para liberar al cautivo, para perdonar al que necesitaba perdón. Después de haber sido brutal y salvajemente golpeado, estuvo dispuesto a dar su vida en esa cruz. Y dio su vida en esa cruz, escucha esto, por verdaderos pecadores que merecíamos esa cruz. ¿Sí o no? Él lo hizo por nosotros. Ahora, si alguien tenía muchas razones para sentirse decepcionado, resentido, amargado, traicionado, injuriado, desilusionado y deseoso de tomar venganza, era Jesús. Pero mira cómo reaccionó Jesús. A ver si se parece a la reacción que nosotros tenemos cuando alguien nos ofende. Primera de Pedro 2:22 dice: miren a Jesús, dice Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Siempre Jesús habló con la verdad. Siempre Jesús nos sigue hablando con la verdad hasta el día de hoy. Versículo 23. Cuando lo ultrajaban, subraya esas tres palabras. Cuando lo ultrajaban, que significa cuando lo maldecían, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba a aquel que juzga con justicia. La versión Reina Valera dice: encomendaba la causa al que juzga justamente. Piensa en estas tres palabras del versículo 23. Cuando lo ultrajaban, cuando lo maltrataban, cuando lo insultaban, cuando lo ofendían, cuando lo agraviaban. Él no pagaba mal por mal. El Hijo de Dios que fue encarnado, el Cordero de Dios que vino a este mundo a quitar el pecado del mundo, aquel que Dios lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Jesús fue ultrajado, fue maltratado. Dice la Biblia en Marcos 15 que le vistieron de púrpura, el color de la realeza, pero lo hicieron para burlarse de él, porque le decía a la gente: si eres el Rey de los judíos, ¿a poco eres el Rey de los judíos? Y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle, pero en tono de burla: salve, Rey de los judíos. Y luego lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían. Esto quiere decir, cuando lo escupían, que Jesús expuso su cara a los escupitajos de la gente. La saliva le corría por su cara y él lo soportó. Escucha esto: para llevar tu vergüenza y la mía. Él lo soportó todo. Y luego dice la Biblia, la narración de Marcos, poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para crucificarle. ¿No crees que Jesús, con la autoridad del Hijo de Dios, podía haber llamado, haber clamado al Padre y haberle dicho: Señor, mándame 2 legiones de ángeles que fulminen a toda esta bola de pecadores? ¿Podía Jesús haberlo hecho, sí o no? Sí podía haberlo hecho, pero no lo hizo por amor a ti, por amor a mí, mis hermanos. No lo hizo. Además, no lo hizo tampoco, no solamente no lo hizo por amor, él no lo hizo porque él descansaba confiado en la justicia de Dios. Y si Jesús descansaba confiado en la justicia de Dios, tú y yo necesitamos también descansar en la justicia de Dios, mis hermanos. No tenemos por qué seguir amargados y resentidos con alguien que te ha hecho daño. Sus últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue ahí, en esa cruz, donde Cristo no solamente conquistó el pecado y la muerte, también ahí conquistó la amargura y todo deseo de venganza. ¿Lo puedes ver así? No solamente conquistó la muerte, conquistó el pecado. Bueno, la amargura es pecado y ahí estaba incluida. Pero también ahí conquistó los deseos de venganza. ¿Sabes cómo? Bueno, justamente descansando en la justicia de Dios. Él sabía que tarde o temprano el Padre le iba a hacer justicia.
Quizá alguno pudiera decir, pero pues usted está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Tú no eres un hijo de Dios? ¿El mismo Padre que tiene Jesús no es nuestro Padre? Si Jesús descansó en la justicia de Dios, nosotros podremos descansar en la justicia de Dios. Podemos creer que Jesús nos dejó ejemplo para poder nosotros descansar en la justicia de Dios. Sí, Jesús es nuestro máximo ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 21, versículos antes del 23 y del 24, del 22 y el 23, él dijo: porque para este propósito ustedes han sido llamados. También Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Jesús va delante de nosotros y tú y yo vamos caminando en sus pisadas, siendo compasivos, siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros, descansando en la justicia de Dios. Esas son las pisadas que tú y yo necesitamos seguir. No sigas las pisadas de la gente de este mundo o de la gente amargada. No sigas esas pisadas, porque esas pisadas no te van a llevar a un final en Cristo. Nos van a llevar a desórdenes en la vida, ¿sí? Jesús nos dejó el modelo, la marca, el sello acerca de cómo es que los hijos de Dios, los cristianos, debemos reaccionar cuando somos maltratados o recibimos ofensas, para que nunca paguemos mal por mal, sino que descansemos siempre en la justicia de Dios. Esta es la esencia del cristianismo, mis hermanos. En esto consiste el cristianismo. ¿Sí lo vieron así? ¿Sí lo ven así? Bueno, no hay más que decir, pero hay mucho por hacer. Descansar en la justicia de Dios. No sigas, mis hermanos, no sigas con ese resentimiento, con esa amargura, pensando, es que me hizo esto. No, pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y descansa y duerme tranquilo. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento, y pedir que cierres tus ojos es con el fin de no distraernos, y que podamos, después de haber escuchado esto, evaluar nuestro corazón, y que tú ahí en tu ser interior, a la luz de tu condición de vida, de tu condición espiritual, tú puedas decirle al Señor: Señor, creo que todavía estoy amargado, creo que todavía estoy resentido, creo que todavía no he perdonado a aquel que me ofendió, que puede ser tu papá, puede ser algún amigo, puede ser tu esposo, tu esposa, alguno de tus hijos, yo no sé. Lo único que sí sé es que cuando pagamos un mal con un mal, nos adaptamos al estilo de pensamiento de este mundo. Y Pablo dijo: no se adapten al sistema de pensamiento de este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. No sigan pensando como piensa el mundo. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que guardes nuestra mente y nuestro corazón de todo pecado, de toda maldad. Especialmente, Señor, de aquellos pecados que hemos continuado guardando aquí en nuestro corazón, Señor. Pablo dijo: quítese de vosotros toda amargura, toda maledicencia. Quítese de vosotros. Nosotros tenemos que quitarla, Señor, pero necesitamos tu ayuda, solos no podemos. Queremos descansar en tu promesa. Queremos descansar en la promesa que tú hablaste desde la antigüedad. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido
por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y aún aquellos que verán esta predicación en el futuro o que nos están viendo en este momento a través de las redes. Sana nuestro corazón, Señor. Sana el corazón herido, sana el corazón lastimado. La venganza nunca nos conducirá a nada bueno. La venganza es mala. La venganza es como el veneno que daña y se esparce por todos lados y causa mucho daño. Señor, en este momento perdonamos a quien nos ha ofendido. Si hay alguien que tú sabes que debes de perdonar, hazlo en un acto de fe y dile al Señor: Señor, voy a presentarte en esta hora esta ofrenda, Señor. Te voy a presentar delante de ti la disposición de mi corazón a perdonar al que me ha ofendido, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi compañero de trabajo. Y quiero experimentar un tiempo nuevo en tu presencia cada día, Señor. Quiero descansar en tu justicia, Señor, sabiendo que en su momento, en tu momento, Señor, en tu momento, no en mi momento, tú obrarás justicia, plena justicia, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Nuestra vida es tuya. Tú pagaste el precio por nosotros, Señor. A ti te injuriaron, a ti te maltrataron, a ti te traicionaron. Y tú no pagaste un mal con otro mal. Más bien tú encomendaste la causa al que juzga justamente. Eso queremos hacer en esta hora, Señor. Te encomendamos a ti nuestras causas, Señor. Las ponemos en tus manos y esperamos que tú obres a nuestro favor, Señor, y conforme a tu perfecta voluntad y a tu justicia, Señor. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre. Amén. Que Dios les bendiga. El miércoles tenemos reunión a las 7. Estamos compartiendo acerca de los atributos de Dios. Así que véngase, tome su tiempo, aparte este tiempo y juntos adoremos al Señor y recibamos la palabra. ¿De acuerdo? Los matrimonios que se van a anotar, por favor vayan a cualquiera de las 2 mesas que están ahí en la parte de atrás e inscríbase. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.